María siguió siendo virgen aún después de haber dado a luz al Señor Jesucristo. ¿Es esto realmente posible? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Déjenme decirles que las Sagradas Escrituras, por ejemplo, con respecto al matrimonio, dice que una de sus principales razones de ser, bíblicamente hablando, es la procreación. Recordamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 1, el versículo 1, en Génesis en el capítulo 1, en el versículo 28, cuando dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Este y muchos otros pasajes son un indicativo de que realmente uno de los fines del matrimonio es la procreación. Siendo así, José y María, como la mayoría de los matrimonios judíos, probablemente contrajeron matrimonio con el fin de procrear varios hijos. No solamente uno, sino varios hijos. Y tener así probablemente una familia relativamente numerosa. Por lo menos eso es lo que aprendemos al leer el libro de los Salmos en el capítulo 127, en los versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y está diciéndolo con claridad: como saeta en mano del valiente. Nadie que salía a cazar para procurar la alimentación de su familia salía con un arco y una sola flecha. Nadie, mucho menos si iba a la batalla, iba con un arco y una flecha. Aquí está diciendo la palabra de Dios que llenaba su aljaba de flechas. Yo no sé cuántas flechas le puedan caber a una aljaba. Me imagino que depende de la aljaba, ¿no? Del recipiente porta flechas que usted tuviese. Pero aquí está comparando este hecho con el hecho de tener hijos. Y está diciendo bienaventurado, o sea, bendecido, en pocas palabras, el hombre que llenó su aljaba de ellos, o sea, que tuvo muchos hijos. No tener hijos en el Antiguo Testamento, todavía en el Nuevo Testamento, era considerado algo así como una afrenta, o sea, se carecía, si eso era así, se carecía de la bendición de Dios. Por ejemplo, en el caso de Raquel, la esposa de Jacob, y Ana, la madre de Samuel, fue así. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 30, en los versículos 22 y 23? Génesis capítulo 30, versículo 22. Y se acordó Jehová de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concebió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Ella pensaba que carecía de la bendición de Dios por no tener hijos. Había tenido que esperar, había rogado a Dios, no solo por uno, sino por varios hijos. Y ahora dice: Dios ha quitado mi afrenta. Lo mismo consideraba Ana, que era la favorita de Elcana, su esposo. Y rogaba a Dios por un hijo hasta que Dios le concedió un hijo.
el profeta Samuel. Ella fue la madre del profeta Samuel. De modo que si María tuvo más hijos, ¿dónde está el problema? Primero que nada, estaba casada. Y en segundo lugar, evidenciaba de alguna manera u otra la bendición de Dios sobre su vida o sobre su matrimonio. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice que José, su marido, no la conoció hasta después de haber dado a luz a su hijo. Probablemente inclusive después de la cuarentena. Aquí en Mateo podríamos buscarlo y leerlo en el capítulo 1, en el versículo 25. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El término conocer aquí es el mismo que se usó en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1, cuando Adán conoció a Eva. Eva quedó embarazada y posteriormente dio a luz su primer hijo, que fue Caín. De ese conocer es que estamos hablando. De hecho, la palabra conocer, usada aquí en el Antiguo Testamento, viene del hebreo yadá, que básicamente lo que quiere decir, entre otras cosas, es entrar, descubrir, echar o conocer, sexualmente al menos. Leíamos, por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 6, como Moisés dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. El vocablo hebreo aquí, llegue, es yadá, que se puede traducir de más de una forma, como entrar, llegar, descubrir, echar o conocer. Aquí mismo en el libro de Levítico, en el capítulo 18, solo lo estamos leyendo, no le va a aparecer a usted ahí en la pantalla. En el versículo 18 dice: no tomarás mujer juntamente con tu hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No tomarás. Es el vocablo yadá, que entre otras cosas quiere decir entrar, llegar, descubrir, echar, tomar. Y usted puede seguir leyendo el libro el capítulo 18 del libro de Levítico, y en el versículo 19 dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez. Llegar, el vocablo yadá. Usted puede seguir, como le repito, leyendo. En el versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te echarás, yadá. Es la palabra que suele traducirse también como conocer. El mismo conocer que usó María ante el anuncio del ángel. En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 34, le dijo que iba a tener un bebé. Y él le dice: pero ¿cómo si yo no he conocido varón? O sea, yo no he estado con ningún hombre. ¿Cómo voy a poder yo tener un hijo? En este caso, el término conocer, en el Nuevo Testamento, viene del griego gonunsko, que quiere decir, entre otras cosas, tomar o llegar. Entonces recordamos el caso de aquellos hermanos. Uno de ellos se casó con una mujer, pero él murió y no le dejó un hijo. De modo que la ley de Moisés establecía que si esto sucedía, el hermano que le seguía o le seguía o le antecedía, debería casarse con ella, y el hijo que tuviesen iba a llevar el nombre del padre, del difunto. Y bueno, le preguntan: bueno, señor, esta mujer se le murieron todos, porque eran 7 hermanos, ¿verdad? Y todos estuvieron con ella. Entonces dice aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 31. La tomó él
tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Y la tomó el tercero, y la tomó. El vocablo griego gonosko, que quiere decir, entre otras cosas, tener, tomar, llegar o conocer. 7 la conocieron y ninguno le dio hijos. Este es el mismo vocablo griego que usa María ante el anuncio del ángel. ¿Cómo voy yo a tener un hijo si yo no he conozco, no he conocido, no he estado con ningún hombre? Ahora bien, según el testimonio de los vecinos de José y María, ellos tuvieron más hijos además del Señor Jesús. Al menos 4 varones y 2 mujeres. Alguien dirá, ¿usted está citando Marcos 6.3? Sí, me refiero al relato de Marcos 6.3. Entonces, quizás, hermano Carlos, usted debería saber que ahí, como en otros pasajes, la palabra hermano se usaba para referirse a otros parientes, tíos o primos, ¿verdad? Familiares no muy lejanos. Bueno, sin embargo, al leer este y otros pasajes donde aparentemente aparecen los hermanos del Señor Jesús, descubrimos que siempre, de manera previa, hay un vínculo, se establece básicamente un vínculo, y es mencionada María, su madre. De otra manera, ¿cómo interpretaríamos que vino a buscarlo María, o que vino a buscarlo su madre? O sea, ¿cómo podemos interpretar ese madre? También un pariente lejano, seguramente. No, se establece un vínculo. María, su madre, creo que eso está bien claro. ¿Quién era su madre? La que lo dio a luz. Entonces se establece un vínculo. Por lo tanto, eso nos permite hacer una distinción entre la palabra hermano, cuando se refiere a un hermano en la fe, hermano cuando se refiere a una persona consanguínea, hijos de la misma madre, y hermano, uno que se ha conformado en su seguidor o en su discípulo. ¿Qué dice el relato de Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3? En resumen, podríamos decir que dice que el Señor vino a su tierra natal en Nazaret de Galilea. ¿Quién vivía en Nazaret? Su madre María vivía en Nazaret. Estando en este lugar, probablemente le está enseñando, predicando, y de repente dicen, uy, ¿de dónde tienen estas palabras? Ese no es el hijo de José el carpintero. Ese no es el hijo de María. Y no están aquí sus hermanos, fulano, mengano, sutano, emperencejo, y también sus hermanas. Estableció un vínculo, si se quiere, amplió el vínculo, el carpintero y María, su madre. Estableció un vínculo. Por lo tanto, cuando habla de hermanos en la carne, hermanos con sanguíneos. Una vez establecido el vínculo, son los vecinos, los que lo vieron crecer y jugar ahí en el barrio. Son los vecinos, los que conocían a su madre y a su padre, ¿verdad? Los que conocían a la familia. Son los vecinos los que mencionan a por lo menos 4 hermanos varones. ¿Qué dice Marcos capítulo 6, versículo 3? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El testimonio de una comunidad que los vio crecer, sus vecinos, dijeron, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de María. Establecen un vínculo y no están aquí sus hermanos, y mencionan los nombres, por lo menos, de los 4 varones. En Mateo 12:46
al 47. En este relato se dice que estando él enseñando y predicando la palabra de Dios a un grupo de personas, vino su madre y sus hermanos. Una vez más se establece un vínculo. ¿Quién? Su madre. O debemos interpretar esta palabra madre como parientes cercanos o lejanos. Dice, he aquí vino su madre y sus hermanos. Entonces, mientras él hablaba, y estaba ahí su mamá, y estaban ahí sus hermanos, uno de ellos se acerca al Señor Jesús. Mi hermano, Señor, disculpe la interrupción, es que ahí está su mamá y sus hermanos, y quieren hablar con usted. Es notorio cómo aquí, en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 47, es establecido el vínculo. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Su madre es el vínculo. Por tanto, esos hermanos eran hermanos en la carne. En Juan 2, en el versículo San Juan 2, 11 al 12, en las famosas bodas de Caná, dice la palabra de Dios ahí en San Juan 2, 11 al 12, que en esta boda estaba allí la madre del Señor Jesús. Probablemente ella era la anfitriona en este lugar. Yo no sé si era uno de sus hijos o de sus hijas la que se casaba, pero ella estaba ahí. No solo ella, dice la palabra de Dios que fueron invitados el Señor Jesús y sus discípulos. En este lugar el Señor es interpelado por su madre. Había un pequeño problema. Se había acabado el vino. Dice, mira, se acabó el vino, ¿tú no crees que tú puedas ayudarnos? Ella creía que él podía hacerlo. Él dice, mira, mujer, todavía no es mi tiempo, yo no tengo que manifestarme todavía. Entonces ella se vuelve a los que servían las mesas y les dice, bueno, hagan todo lo que él les diga. Y él mandó a traer unas vasijas que había ahí con agua y bueno, transformó el agua en vino. Una vez que acabó la boda, dice la palabra de Dios aquí en San Juan, en el capítulo 2, que él, sus discípulos, su madre y sus hermanos descendieron a Capernaum. Entonces leamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. ¿Quiénes descendieron a Capernaum? Él. Su madre establece un vínculo. Sus hermanos y sus discípulos, haciendo una distinción entre sus discípulos o hermanos en la fe y sus hermanos, hijos de su madre, pues acababa de establecer un vínculo, su madre. Dicho sea de paso, al transformar el agua en vino, fue el primer milagro que el Señor hizo. Sus discípulos creyeron en él. En Juan, en el capítulo 7, de nuevo el Señor andaba en Galilea. No sabría decirle si en Nazaret, quizás, probablemente. Pero dice que andaba en Galilea. Y estando ahí, se encontró con sus hermanos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí para que tus discípulos vean las obras que haces. ¿Por qué lo trataron así? Bueno, porque la palabra de Dios dice en el versículo 5, que sus hermanos no creían en él. Entonces dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pregunta, ¿quiénes no creían en él? Sus discípulos, sus hermanos en la fe, algunos primos lejanos o cercanos,
Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Dónde estaba? En Galilea. ¿Dónde estaba? Probablemente en Nazaret. Pero está diciendo que sus hermanos no creían en él. Es muy interesante porque en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 14, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, encontramos que sus hermanos aparentemente ya habían creído en él. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vinieron del monte de los olivos, de donde el Señor ascendió al cielo, y vienen al aposento alto en Jerusalén. Y ahí están los apóstoles, menciona sus nombres en los versículos anteriores. Y de repente dice que además de ellos, los apóstoles, habían otras personas que habían llegado a orar, otras mujeres, Juana probablemente, Salomé, María Magdalena, qué sé yo. Pero dice también que se encontraba con ellos María, la madre de Jesús, y establece un vínculo, y de repente dice, y con sus hermanos, refiriéndose al establecer un vínculo a los hermanos del Señor Jesús que no creían en él, pero que después de su muerte, sepultura y resurrección, aparentemente están manifestando creer en él porque se encontraban en el aposento alto con los discípulos y probablemente 120 creyentes más. Por otro lado, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, reconoce a un hombre llamado Jacob, al cual distingue de Jacob, hijo de Zebedeo, y de Jacob, hijo de Alfeo, al llamarlo el hermano del Señor. Él reconoce a un Jacobo, hermano del Señor, probablemente él mismo, que en Hechos capítulo 15 preside el concilio de Jerusalén, ante el cual tuvo que acudir Pablo y Bernabé para discutir lo de la salvación. ¿Quién presidió este concilio? Jacob, el hermano del Señor, el pastor de la iglesia en Jerusalén, quien había creído después de su muerte, sepultura y resurrección. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Queremos aclarar, no está diciendo que Jacobo, el hermano del Señor, era apóstol. Está diciendo que él no fue a ver a ninguno de los apóstoles, pero sí se reunió con Jacobo, el hermano del Señor, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Por otro lado, también el autor de la epístola de Judas se autodenomina hermano de Jacobo, quien a su vez era hermano del Señor. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Expresando su humildad, él dice, yo soy hermano de Jacobo y siervo de Jesucristo. Si no era el hermano del Señor, ¿para qué se identifica como hermano de Jacobo? Eso no tenía ninguna relevancia. ¿Tuvo el Señor Jesús dos hermanos con estos nombres? Recuerde Marcos 6:3. Sí, había uno que se llamaba Simón, que no es Simón Pedro. Otro se llamaba Jacobo, otro se llamaba Judas, y en este momento se me escapa el cuarto. Ahí está en Marcos 6, en el versículo 3. Pero sí tuvo dos hermanos, uno se llamaba Jacobo y otro se llamaba Judas. Mateo
identifica, por otro lado, al Señor Jesucristo como el primogénito de María. La palabra primogénito no hay ni que buscarle una interpretación. Primer hijo o el primero. ¿El primero de qué? De varios. No tiene sentido decir que era el primogénito si en realidad solo tuvo un hijo. Si hubiese tenido solo un hijo, hubiera dicho el unigénito. Mateo, capítulo 1, versículo 25. Yo lo voy a leer. No es necesario que lo proyectemos ahí en la pantalla. Recuerda, ya lo habíamos leído. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús era el primogénito de María, el primero de varios hijos. Juan, por su parte, llama al Señor Jesucristo el unigénito del Padre. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito quiere decir hijo único, porque él fue único en su clase. Por lo tanto, a la pregunta, ¿tuvo María más hijos? Sí. ¿Cuál era el problema? Estaba casada y al tener más hijos expresaba que con ella estaba la bendición de Dios. ¿Por qué queremos desmeritar a María? A María hay que amarla, a María hay que respetarla por ser la madre del Señor Jesús, por ser una mujer casada y dueña de sí misma, y por haber sacado adelante a todos y a cada uno de sus hijos, al punto que uno de ellos llegó a ser pastor de la iglesia en Jerusalén y el otro fue usado por el Señor para escribir la epístola de Judas. ¿Por qué queremos desmeritarla? En el pasado, yo recuerdo a mi abuela, y mi abuela me contaba muchas cosas de sus propios padres y de sus propios abuelos. Y mi abuela me contaba cómo sus padres y sus abuelos hablaban de esto, de que María había seguido siendo virgen aún después de haber dado a luz al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El Señor Jesús había nacido por la coronilla. ¿Por qué decían esto los abuelos? Por una sencilla razón. Cuando el niño nace, en el caso del Señor Jesucristo, cuando Él nació, Él abrió la matriz. Por lo tanto, tuvo que haber roto el himen. Y desde esa perspectiva, María dejó de ser virgen. Entonces, la gente, para buscar explicar esto, decía que había nacido por la coronilla. Nosotros sabemos que eso es imposible. Cuando el Señor Jesús nació, abrió matriz. Por otro lado, dice que José no la conoció hasta después de haber dado a luz al Señor Jesús. Y por eso tuvieron más hijos. Dentro del vínculo sagrado del matrimonio. ¿Cuál ley infringió José? ¿Cuál ley infringió María? Ninguna. Escuchamos una vez y otra vez y otra vez el testimonio de María. Y el testimonio de María fue: hagan todo lo que Él les diga. Ahí es donde podemos, o más bien tenemos que poner nuestros ojos. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, según María, en la persona del Señor Jesucristo. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios le bendiga y que la pase bien.